que hice campaña con los socialistas vascos a favor de Patxi López y para pedir el voto, que ya se puede pedir, para pedir el voto con orgullo para el mejor lehendakari de Euskadi, que es Patxi López. Por lo tanto, gracias de verdad. Gracias a todos. Decía Charlie que se está bien en la calle hoy, que hace buen tiempo y es verdad que hace buen tiempo, pero ¿sabéis qué? Que hoy se está muy bien en las calles de Euskadi después de casi 4 años de gobierno socialista en Euskadi. Se está muy bien en las calles. Vaya si se está bien, vaya si han cambiado cosas en Euskadi en los últimos años. Mirad, he dicho que estamos todos orgullosos de un lehendakari como Patxi López. Es verdad que vivimos tiempos muy complicados, donde hay mucha gente pasándolo muy mal, donde hay mucha gente que ve la política muy lejos, donde hay mucha gente que siente desprecio por la política, donde hay algunos políticos que, lejos de resolver problemas, están creando problemas. Y por eso, para todos los socialistas de toda España, es un orgullo y es un ejemplo tener a gente como Patxi López, porque es lo contrario de eso. Porque es un político comprometido, honesto, serio, que está en lo que hay que está en los problemas de la gente y que ha dado alternativas en Euskadi y que ha estado, sobre todo, en Euskadi resolviendo problemas y no creando problemas. Esa es la gran ventaja de tener a políticos como Patxi López. Por lo tanto, es un orgullo. Y sobre todo es un orgullo porque en tiempos donde algunos pretenden hacer creer y dicen que todos los políticos son iguales, para mí es un orgullo poder decir que yo estoy en el mismo partido que Patxi López, que no tiene nada que ver ni con Rajoy, ni con Basagoiti, ni con Urkullu, ni con muchos políticos que no tienen nada que ver. Por lo tanto, claro que no somos iguales. Claro que no somos iguales. Mirad, han sido tiempos difíciles. Y es verdad que en Euskadi los socialistas hemos gobernado en tiempos difíciles. Han sido tiempos donde ha ocurrido toda la crisis económica y donde en Euskadi ha habido 3 grandes retos, 3 grandes desafíos que tenía que afrontar el gobierno vasco, el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Patxi López. Un reto en lo económico, porque como he dicho han sido los años de la crisis. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido? Que Euskadi hoy tiene mejores cifras que el resto de España. Y eso ha tenido que ver con la gestión socialista de Euskadi. Y basta con mirar el dato de paro en Euskadi y compararlo con el resto de España. Por lo tanto, se ha afrontado, claro que se ha afrontado el reto económico. Y había un reto social, porque mientras otros andan recortando en sanidad pública, en educación pública, en dependencia, aquí ha habido un gobierno socialista en Euskadi que ha estado defendiendo la sanidad pública, la educación pública, la dependencia. Por lo tanto, también el reto social. Pero también había un reto político en Euskadi. Un reto económico, un reto social, pero también un reto político, claro que sí, que era el fin de ETA, y que era la normalidad, y la convivencia, y la libertad. Y eso se ha asentado con un lehendakari socialista en Euskadi llamado Patxi López. Por lo tanto, este ha sido el triple reto, donde los socialistas vascos podéis sacar pecho por haber afrontado los tres retos. Contrasta mucho con lo que ha hecho otro en 9 meses, que se llama Mariano Rajoy, que en 9 meses ha fracasado en los 3. Es más, 9 meses después de gobernar España, a Rajoy se le ha ido, lamentablemente, España de las manos. Se le ha ido en lo económico. Y hoy, 9 meses después, podemos decir que, lamentablemente, lo que en España iba mal, como la economía o el empleo, hoy va peor. Y que lo que en España iba bien, como la sanidad pública, como la educación pública, como la dependencia, lo están dejando hecho unos zorros con sus recortes todos los días. Por lo tanto, esa es la gestión económica de un gobierno como el de Mariano Rajoy. Un gobierno que, recordad todos, dijo para generar confianza. Para generar confianza, porque no se confiaba en el anterior gobierno, dijo. Y entonces, con tal de escurrir el bulto, se pasó todo el día echando la culpa a todo el mundo. Y os voy a poner un ejemplo para que todos lo entendáis. Es verdad que España tenía deudas, es verdad. Y es verdad que muchas familias tienen deudas, claro que sí. Y cuando una familia tiene deuda y tiene que ir al banco a pedir que se renegocie la deuda, lo que no hace es lo que ha hecho Mariano Rajoy, que es ir a Europa a hablar mal de España todos los días. A hablar mal del anterior gobierno, de la herencia, ¿os acordáis? Todos los días. A hablar mal de las comunidades autónomas. A hablar mal de los ayuntamientos, de los partidos políticos, de los sindicatos. Ha hablado mal de todo el mundo. Imaginaos una familia, imaginaros que entráis por la oficina, veis al director de la oficina bancaria y le decís: oiga, los problemas que tengo son peores, porque el que estaba antes me dejó deudas en el cajón, porque mi mujer o mi marido gasta más de lo que dice, porque mis hijos derrochan, porque la abuela tiene o escondido lo que no sabíamos. ¿Qué queréis que piense la oficina del banco?
¿Qué queréis que piense? Eso es lo que ha hecho Rajoy, con tal de escurrir el bulto, hablar mal de este país todos los días fuera de España, y eso desde luego no ha generado confianza. Pero tampoco, como digo, ha tenido éxito, en todo caso ha puesto en marcha su modelo, que es el modelo social del recorte y de acabar con la sanidad pública de este país, con la educación pública de este país. Jamás, nunca, ningún gobierno, jamás, nunca, en la historia de España, ningún gobierno ha mentido tanto y ha recortado tanto en 9 meses como el gobierno de Mariano Rajoy. Jamás, nunca, ningún gobierno. Esa es la realidad. En 9 meses se le ha ido, lamentablemente, como he dicho, España de las manos. Sabéis que España afrontó un primer rescate financiero, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de lo que pasó con Bankia? Habéis oído hablar de Bankia, que un día eran 4.000 millones, otro día 11.000, otro día 17.000, otro día 24.000. Decía el gobierno, lo que haga falta para Bankia, decía. ¿Recordáis? Eso acabó en un rescate del sistema financiero español. Sabéis que Rajoy negaba que hubiera un rescate financiero, no quería salir a hacer una rueda de prensa, luego la hizo y luego se fue al fútbol, ¿os acordáis? Para decir que todo estaba resuelto y que no había condiciones para el rescate financiero. ¿Os acordáis? Vaya si ha habido condiciones que están pagando los españoles, vaya si las ha habido. Y ahora andan negociando un segundo rescate de España, que andan negando, ¿sabéis por qué? Porque hay campaña electoral en Euskadi y Galicia. Y que sabremos lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que están negociando cuando pase Euskadi y Galicia. Por eso hoy hay que decirle y hay que exigirle que nos diga qué está haciendo, qué está negociando, si está tratando de evitar ese rescate, qué nuevos recortes le esperan a los españoles, qué cuentas ha escondido en los presupuestos generales del Estado, qué piensa hacer con las pensiones de este país. Porque yo he escuchado a la vicepresidenta del gobierno decir que las pensiones dependerían de lo que ocurriera con el déficit, ¿os acordáis? Y he escuchado al presidente del Banco de España decir que lo que dicen los presupuestos del déficit va a ser difícil de cumplir. Y ayer el Fondo Monetario Internacional decía también que los presupuestos de España son, digámoslo así, tramposillos en los números. Por lo tanto, me preocupa y mucho, y hay que exigirle a Rajoy que lo diga ya. ¿Sabéis por qué? Porque es verdad que a Rajoy y al PP le funcionó bien la mentira en la campaña de elecciones generales. ¿Recordáis todo lo que escondió y lo que negó? Le funcionó bien para llegar a la Moncloa. Es verdad que intentó repetir la jugada cuando había elecciones en Andalucía y en Asturias, y escondió los presupuestos generales del Estado. Y es verdad que trata de hacer lo mismo ahora que hay elecciones en Euskadi y en Galicia. Trata de esconder lo que va a hacer con los recortes, con el rescate. ¿Sabéis lo que os digo? Que esconder eso es malo para el país. Pero sobre todo, a Rajoy no le funcionó en Andalucía ni en Asturias. Y no le va a funcionar a la derecha ni en Euskadi ni en Galicia. No le va a funcionar porque ya les conocen bien. Ya les conocen bien. Decía lo económico, lo social y también lo político. Y ya hemos acabado, ya estamos otra vez en el choque de trenes. Y yo aprendí hace muchos años precisamente de los socialistas vascos. Me enseñaron, me enseñasteis a huir del choque de trenes, a huir de la confrontación permanente. Lo aprendí de los socialistas vascos y de gente como Patxi López. ¿Y sabéis lo que os digo? Que ya no hacen falta ni separadores ni separatistas, ni una cosa ni la otra. ¿Y sabéis algo más que tiene que ver con lo que está pasando en Cataluña y con lo que algunos pretenden que pase en Euskadi? Que los separadores y los separatistas, bien que se ponen de acuerdo para recortar a la gente la sanidad pública y la educación pública, porque lo han hecho en Cataluña estos 9 meses. ¿O quién creéis que ha votado los recortes de más en Cataluña en el Parlamento de Cataluña? El Partido Popular. ¿O quién creéis que ha votado en Madrid los recortes de Rajoy? Convergencia y Unión. Bien que se ponen de acuerdo separadores y separatistas para recortar a la gente la sanidad pública y la educación pública, eso sí, para esconderse luego detrás de las banderas para que no se vean los recortes a la gente normal y a la gente corriente, que es lo que han hecho siempre separadores y separatistas y que es lo que no le hace falta, desde luego, a este país. Por lo tanto, que nadie se engañe. Lo mismo que ha hecho Mas en Cataluña, lo mismo que ha hecho Ciu en Cataluña, es lo que haría un gobierno nacionalista de derechas en Euskadi. Lo mismo. Ir al choque de trenes, sí, todos los días, pero ponerse de acuerdo con la derecha del resto de España para aplicar recortes permanentemente en la sanidad, en la educación, en la dependencia. Por eso la mejor garantía para Euskadi es un gobierno socialista que diga que no a los recortes de Rajoy y de la derecha, como ha dicho Patxi López. Esa es la mejor alternativa. Esa es la mejor. Mirad, hoy afortunadamente lo que se ha hecho en Euskadi es un ejemplo y lo es para todos. Y es muy importante que lo haya sido y que lo siga siendo. Porque nos dais discurso al resto de socialistas de toda España. Porque habéis demostrado en Euskadi que hay otra forma de gobernar. Porque habéis demostrado en Euskadi que se puede gobernar estando en los problemas de la gente y dando solución a los problemas de la gente y sin aplicar la política de recortes. Hoy cuando llegué aquí a Vitoria vi
esto que decíais de estamos a lo que hay que estar. Y lo entendí rápido. Lo entendí rápido porque estábamos en el barrio del Lacua, ¿no? Se llama. En el barrio del Lacua estábamos. Y he visto cómo se inauguraba un centro de salud. Y he entendido lo que quería decir esto de estamos a lo que hay que estar. ¿Sabéis por qué? Porque la semana pasada yo estuve viendo cómo se cerraban urgencias hospitalarias en mi comunidad, que está aquí al lado, Castilla y León, y que gobierna a la derecha. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que en pocos sitios de España hoy se puede ver que se estén abriendo centros de salud y no se estén recortando camas hospitalarias, servicios de urgencias. Esa es la diferencia de tener un gobierno diferente. Eso es estar a lo que hay que estar. Estar en los problemas de la gente. Estar aplicando políticas de crecimiento y de creación de empleo. Estar defendiendo la sanidad pública y la educación pública. Yo me acuerdo bien de un señor llamado Rajoy, lo recordaréis, en campaña electoral diciendo: es verdad, hay problemas. Meteré la tijera a todo, decía Rajoy, a todo, menos a la sanidad y a la educación, dijo Rajoy. 15.000 millones de euros en recortes en sanidad y en educación en 9 meses en este país. Jamás hubo el retroceso que ha habido en estos 9 meses. Por lo tanto, claro que estáis a lo que hay que estar, a defender la sanidad pública, la educación pública, el empleo y los derechos. Por lo tanto, es muy importante lo que habéis hecho aquí y lo que vais a seguir haciendo aquí para demostrar que hay alternativas a la derecha y alternativas a quien ha utilizado, como he dicho, permanentemente la mentira. Por eso estamos todos hoy orgullosos y podemos contar, como digo, lo que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi y lo que ha hecho Patxi López. Y es importante para algo más, que es para pararle los pies a la derecha. Es muy importante para pararle los pies a la derecha lo que ocurra desde luego en Euskadi y lo que ocurra también en Galicia, porque esta crisis, es verdad, dura ya demasiado tiempo, y está afectando a demasiada gente, y le está afectando demasiado duro a demasiada gente durante demasiado tiempo, y se ha escogido un mal camino, y habrá que decirlo en Europa, y habrá que decir en Europa que ese no es el camino, que el camino del recorte sobre el recorte solo lleva más recortes, que ni siquiera es eficaz para cumplir con el objetivo del déficit. Porque ese país, el que está en el recorte sobre el recorte, solo tiene caída de ingresos y por lo tanto tampoco cumple con el objetivo del déficit. Y habrá que alzar la voz en Europa y habrá que decir que habrá que cambiar ese objetivo de déficit famoso y que habrá que tener capacidad para hacer políticas de crecimiento económico y de creación de empleo y que no es tolerable que 3 años después de haber arrastrado por el suelo a Grecia y a Portugal sigan peor que antes y con más recortes todos los días, y eso no puede seguir siendo así. Y por lo tanto habrá que alzar la voz en Europa. Y habrá que alzarla también en España, para decir que no puede ser que esta crisis la paguen precisamente sus víctimas y no sus culpables. Que no puede ser que paguen doble aquellos que no tienen culpa del origen de la crisis. Y que hay alternativas, claro que las hay. Mirad, se puede establecer el copago en farmacia para que paguen más o para que paguen los jubilados. O se puede hacer una subasta de medicamentos para que cobren menos las empresas de medicamentos. Por tanto, claro que hay alternativas, claro que se puede elegir. El problema es que la derecha ha elegido, y ha elegido claramente su modelo. Por lo tanto, es verdad, lo decía Xavi, lo estáis haciendo en Euskadi y lo estáis proponiendo. Reforma fiscal, sí, para que pague más quien tiene más, para que no paguen doblemente esta crisis quienes no son sus culpables y que ya la están pagando. Alternativa, sí, en Europa. Alternativa en España, como decía, como estamos planteando los socialistas, para que haya, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas, como hay en Francia y como no quiere poner el Partido Popular en España. ¿Sabéis lo que dice la derecha en España? Que impuesto a las grandes fortunas no, pero amnistía fiscal sí. Es decir, que aquellos defraudadores y aquellos grandes defraudadores, sin importar el origen de su dinero, no paguen Hacienda, o paguen menos Hacienda. ¿Y sabéis lo que yo os digo? Que eso es un desastre económico, pero además es una vergüenza moral para este país, y el Partido Socialista lo ha denunciado en los tribunales, y vamos a intentar paralizar esa amnistía fiscal, que es un bochorno como país, claro que sí. Por lo tanto, claro que hay alternativas en Europa.